Hoy es el 2 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana vamos a leer de la versión Dios habla hoy. Siempre en el profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 hasta el 6:14. Al cabo de los 7 días, el Señor se dirigió a mí y me dijo: A ti, hombre, yo te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás anunciárselo de mi parte para que estén advertidos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a este malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuenta de su muerte. Si tú en cambio adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. También puede darse el caso de que un hombre recto deje su vida de rectitud y haga lo malo, y que yo lo ponga en peligro de caer. Si tú no se lo adviertes, morirá. Yo no tomaré en cuenta el bien que haya hecho, y morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuenta de su muerte. Si tú en cambio adviertes a ese hombre que no peque, y él no peca, seguirá viviendo, porque hizo caso de la advertencia, y tú salvarás tu vida. El Señor puso allí mismo su mano sobre mí, y me dijo: Levántate y sal a la llanura, que allí te voy a hablar. Yo me levanté y salí a la llanura, y ahí vi la gloria del Señor como la había visto a orillas del río Quebar. Me incliné hasta tocar el suelo con la frente, pero el poder de Dios entró en mí y me hizo poner de pie. Entonces el Señor me habló de esta manera: Ve y enciérrate en tu casa. Mira, te van a atar con cuerdas de manera que no podrás salir y estar con el pueblo. Además, yo voy a hacer que tu lengua se te quede pegada al paladar y que te quedes mudo. No podrás reprenderlos, aunque son un pueblo rebelde. Pero cuando yo quiera decirte algo, te devolveré el habla, y entonces les dirás: Esto dice el Señor. El que quiera oír, oirá, pero el que no quiera, no oirá, porque son un pueblo rebelde. Capítulo 4. Y tú, hombre, toma un adobe, ponlo delante de ti, y dibuja sobre él la ciudad de Jerusalén. Luego rodéala de ejércitos y de instrumentos de asalto, construye un muro a su alrededor y también una rampa para que se vea como una ciudad sitiada. Toma enseguida una lámina de hierro y ponla entre ti y la ciudad, como si fuera una muralla, y colócate frente a la ciudad, como si la estuvieras atacando. Esto servirá de señal a los israelitas. Y tú te acostarás sobre el lado izquierdo, y echarás sobre ti la culpa del pueblo de Israel. Tendrás que estar acostado sobre ese lado, llevando sobre ti su culpa, 390 días, o sea, un día por cada año de la culpa de Israel. Cuando haya cumplido ese tiempo, te acostarás sobre el lado derecho, y echarás sobre ti la culpa del reino de Judá durante 40 días, un día por cada año de su culpa. Luego te volverás hacia Jerusalén rodeada de enemigos, te desnudarás el brazo y hablarás en mi nombre contra ella. Mira, te voy a atar con cuerdas, para que no te puedas volver de un lado a otro hasta que completes los días en que debes estar sufriendo. Toma enseguida un poco de trigo, cebada, mijo y avena, y también habas y lentejas.
mezclado todo en una sola vasija, y haz con ello tu pan. Eso es lo que comerás durante los 390 días que estarás acostado sobre el lado izquierdo. Tomarás tu comida a horas fijas, en raciones de 1/4 kilo por día. El agua la tomarás también a horas fijas, en raciones de medio litro por día. Tu comida será una torta de cebada cocida en fuego de estiércol humano, y la prepararás donde la gente te vea. Luego añadió el Señor: comida impura como esa es la que tendrán que comer los israelitas en los países a donde los voy a desterrar. Yo le contesté: pero Señor, yo nunca en mi vida he tocado nada impuro, nunca he comido carne de un animal muerto por sí solo o despedazado por la fiera, ni he probado nunca carne impura. Entonces él me dijo: bueno, te permito que uses estiércol de vaca en vez de estiércol humano para cocer tu pan. Después me dijo: voy a hacer que falten alimento en Jerusalén. La comida estará racionada y la gente se la comerá con angustia. El agua estará medida y la beberán llenos de miedo. Les faltará agua y comida, y unos a otros se mirarán llenos de miedo, y por sus pecados se irán pudriendo en vida. El Señor me dijo: ahora, hombre, toma un cuchillo afilado como navaja de afeitar, y rápate la cabeza y la barba. Toma luego una balanza y divide tu pelo en 3 partes. Cuando termine el ataque a la ciudad, quema una de las 3 partes de pelo en medio de la ciudad. Toma después un cuchillo y corta otra de esas 3 partes de pelo alrededor de la ciudad, y la parte restante lánzala al viento. Yo iré detrás de la gente de la ciudad con una espada en la mano. Toma unos cuantos de aquellos pelos y átalos en el borde de tu vestido. Toma luego unos pocos de ellos y échalos al fuego para que se quemen. De ahí saldrá fuego contra todo el pueblo de Israel. Yo el Señor lo digo. Ahí está Jerusalén. Yo fui quien la puso en medio de los pueblos y naciones. Pero ella se rebeló contra mis leyes y mandatos, y ha resultado peor que los pueblos y naciones a su alrededor, pues no obedece mis leyes ni sigue mis mandatos. Por eso yo el Señor lo digo: ustedes han sido más rebeldes que los pueblos que los rodean, y no han seguido mis mandatos, ni siquiera han cumplido las leyes de los pueblos que los rodean. Por eso yo el Señor lo digo: yo también me voy a poner contra ti, Jerusalén. Voy a ejecutar la sentencia contra ti a la vista de las naciones, como nunca lo había hecho ni volveré a hacerlo. Tan detestables son todas tus acciones. Dentro de ti habrá padres que se coman a sus hijos, e hijos que se coman a sus padres. Ejecutaré la sentencia contra ti, y a los que sobrevivan los dispersaré a los 4 vientos. Yo el Señor lo juro por mi vida: como ustedes han profanado mi santo templo con sus ídolos inmundos y sus acciones detestables, también yo los voy a destrozar sin misericordia. No tendré compasión de ustedes. 1/3 parte de tus habitantes morirá de peste y de hambre dentro de ti. Otra 1/3 parte caerá asesinada por los enemigos en los alrededores, y a la 1/3 parte restante la dispersaré a los 4 vientos. Yo iré detrás de ellos con una espada en la mano. Entonces descargaré mi furor, haré que mi ira contra ellos quede satisfecha, y me calmaré. Y cuando haya descargado mi ira contra ellos, sabrán que yo, el Señor, fui quien lo dijo en el ardor de mis celos. Yo te convertiré en un montón de ruinas, Jerusalén. Te humillaré en medio de los pueblos que te rodean,
para que lo vean todos los que pasen. Cuando yo ejecute con ira y furor la sentencia contra ti, y te castigue duramente, todos te insultarán y te ofenderán, y servirás de escarmiento terrible para los pueblos que te rodean. Yo el Señor lo he dicho, yo haré que venga el hambre sobre ustedes como terribles flechas destructoras. Sí, haré que vengan sobre ustedes la destrucción y el hambre y la escasez de alimentos. Sí, haré venir sobre ustedes hambre, enfermedad y muerte, y animales feroces que los dejarán sin hijos, y haré que muchos de ustedes mueran en la guerra. Yo el Señor lo he dicho. Capítulo 6. El Señor se dirigió a mí y me dijo, mira hacia los montes de Israel y háblales en mi nombre de la siguiente manera. Escucha, monte de Israel, lo que dice el Señor a los montes, las colinas, los ríos y los valles. Voy a hacer venir sobre ustedes la guerra y a destruir sus lugares altos de culto pagano. Haré pedazos los altares donde ustedes ofrecen sacrificios y queman incienso, y haré que sus hombres caigan muertos delante de los ídolos. Arrojaré los cadáveres de los israelitas delante de sus ídolos, y esparciré sus huesos alrededor de sus altares. En todos los lugares donde ustedes vivan, las ciudades serán destruidas, y sus altares de culto pagano quedarán en ruinas. Sus altares quedarán completamente destruidos, sus ídolos hechos pedazos, sus altares para quemar incienso derrumbados. Todo lo que ustedes han hecho desaparecerá. Y cuando vean caer muerta entre ustedes a tanta gente, reconocerán que yo soy el Señor. Pero yo haré que algunos de ustedes se salven de la muerte y queden con vida, esparcidos entre las naciones. Los sobrevivientes se acordarán de mí en esas naciones, se acordarán de cómo los hice sufrir por haberme sido infieles y por haberse apartado de mí para adorar ídolos. Ellos sentirán asco de sí mismos por todas las maldades que han hecho, por todas sus acciones detestables. Entonces reconocerán que yo soy el Señor y que cuando prometí enviarles estos males, no hice vanas amenazas. El Señor me dijo, lamentate dando golpes con las manos y los pies. Lanza grito de dolor por las maldades detestables del pueblo de Israel, pues va a morir por causa de la guerra, el hambre y las enfermedades. Los que estén lejos morirán por las enfermedades, los que estén cerca morirán en la guerra, y los que queden con vida morirán de hambre. Así acabaré de descargar mi ira contra ellos. Y cuando vean los cadáveres de esa gente entre sus ídolos y alrededor de los altares, en todas las colinas elevadas, en las cumbres de los montes, debajo de todo árbol verde, debajo de toda encina frondosa y en los lugares en que ofrecieron a sus ídolos perfumes agradables, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Levantaré mi mano para castigarlos, y desde el desierto del sur hasta Riblá en el norte, convertiré su país y todos sus lugares habitados en un desierto espantosos. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Hebreos 4. Por eso, mientras todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre, porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia, lo mismo que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada el oírlo, porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido al mensaje. Pero nosotros que hemos creído, entraremos en ese reposo del cual Dios ha dicho, por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo.
Sin embargo, Dios había terminado su trabajo desde que creó el mundo, pues en alguna parte de las Escrituras se dice del séptimo día. Dios reposó de todo su trabajo el séptimo día. Y otra vez se dice en las Escrituras, no entrarán en mi reposo. Pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido, no entraron los que primero recibieron el anuncio. Por eso Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy, y lo ha hecho hablándonos por medio de lo que mucho tiempo después David dijo en la Escritura ya mencionada. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Porque si Josué les hubiera dado reposo a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día, de manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Porque el que entra en ese reposo de Dios, reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. Debemos, pues, esforzarnos por entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firme en la fe que profesamos. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con la confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Salmos 104, del versículo 24 hasta el final del Salmo. Cuántas cosas has hecho, Señor, todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de todo lo que has creado. Allí está el mar, ancho y extenso, donde abundan incontables animales, grandes y pequeños. Allí navegan los barcos. Allí está el Leviatán, el monstruo que hiciste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que les des su comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abre la mano y se llenan de lo mejor. Si escondes tu rostro, se espantan. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven a ser polvo. Pero si envías tu aliento de vida, son creados y así renuevas el aspecto de la tierra. La gloria del Señor es eterna. El Señor se alegra en su creación. La tierra tiembla cuando Él la mira. Echan humo los montes cuando Él los toca. Mientras yo exista y tenga vida, cantaré himnos al Señor mi Dios. Quiere el Señor agradarse de mis pensamientos, pues solo en Él encuentro mi alegría. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que dejen de existir los malvados. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Aleluya. Proverbios 26-27. El que cava una fosa, en ella cae. Al que hace rodar una roca, la roca lo aplasta. Este salmo que leímos hoy y ayer comenzamos el salmo 104, habla de la creación de Dios, de las criaturas, de la grandeza, y a veces nosotros ni apreciamos
lo que Dios ha hecho en este mundo. Aún en el mundo caído vemos la grandeza de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, al final de cuentas, cuando la gente no ha respondido a Jesucristo como Señor, Dios proclama lo que se llama el Evangelio eterno. Dios, el Creador, reconozcan a Dios, el Creador, pero en aquel entonces, en Apocalipsis, nadie quiere hacerlo. En Hebreos 4, Dios habla del día de reposo, lo que el reposo de Josué era un tipo, pero aún los israelitas no entraron en el reposo verdadero de Dios. Siempre ellos entraron en algo que a ellos les gustaba en vez de ver el reposo de Dios. Vemos aquí un versículo bien famoso: la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Por eso, hermanos, estudiamos, leemos, escuchamos y estudiamos la palabra todos los días, porque solamente la palabra tiene poder. La palabra es como un espejo de Dios. Cuando miro en la palabra, yo puedo verme a mí tal como soy y dejar que Dios me ayude. Tengo que verme a mí y a otros a través de la palabra. Quiero que reflexionen en esto. En nuestra sociedad nosotros nos comparamos con otras personas, con las costumbres, con la corriente del mundo, pero la palabra es lo que debemos respetar para hacer para planear la vida, para actuar siempre por la palabra. Y el versículo 16 es un texto que siempre me impresiona. Acerquémonos pues, ¿qué pues? Que Jesús es el gran sumo sacerdote. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros. Y al final voy a poner un canto. Hay muchos cantos escritos de este versículo, pero que encontré me gusta bastante. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu grandeza. Señor, al observar la creación, aún en este mundo caído, ayúdanos a apreciarte a ti, el Creador de todo. Y que con confianza que nos acerquemos al trono de la gracia, siempre juzgándonos por la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, unos anuncios. Los jueves tenemos un estudio aparte, todos los jueves, y hay audio, hay notas y todo. Correo electrónico de nosotros de avespanol@gmail.com. Tenemos un canal de YouTube de Ave Español. Y hay una aplicación que compartimos con las lecturas en otros idiomas, Daily Audio Bible Mobile App. Siempre un placer para mí ser parte de esa comunidad. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Acerquémonos al trono de la gracia, donde está Jesús, nuestro intercesor. Acerquémonos al trono de la gracia, para hallar misericordia y la ayuda del Señor. Por la sangre de Jesús tenemos libertad para poder entrar al lugar de su santidad. Jesús abrió el camino
camino que nos puede hoy llevar al lugar de su presencia, donde hay vida, gozo y paz. Acerquémonos con corazón sincero por el camino que Cristo nos abrió. Acerquémonos con fe y conciencia pura, donde Jesús entró como el gran precursor. Sangre conmigo. Y por la sangre de Jesús tenemos libertad para poder entrar al lugar de su sangre. Oh Jesús, dígalo. Jesús abrió el camino que nos puede hoy llevar al lugar de su presencia, donde hay vida. Oh, y por la sangre de Jesús tenemos libertad para poder entrar al lugar de su santidad. Jesús abrió el camino que nos puede hoy llevar al lugar de su presencia, donde hay vida, gozo y paz. Al lugar de su presencia, donde hay vida. Oh, dígalo conmigo. Al lugar de su presencia, donde hay vida, gozo y paz. Aleluya.